Cantado, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón en cada palpitar. Y a veces yo tengo un poco de... es una canción muy bonita. Y a veces soy un poco reacio a cantar ciertas canciones. Porque al cantarlas estamos declarando cosas que después no cumplimos. Y a veces pues queda muy bonito, muy romántico, pero a veces no cumplimos. Entonces sí, lo cantamos como un deseo a que sea, como una oración también al Señor. Señor, haz tu obra en mí, me rindo ante ti. Yo quiero entregarte todo, mi corazón es tuyo. Ese es el ideal. Y a veces el ideal se aleja mucho, pues eso es el ideal de la realidad. Y nosotros, por eso, pero a veces es bueno cantar esto, porque también nos hace examinar nuestro corazón. Ojo, qué lejos estamos de a veces de lo que cantamos. Y estamos llamados a glorificar a Dios. Estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el cristianismo. Esa es la esencia del cristianismo. Todo discurso que venga con purpurina, todo discurso que venga muy adornado, todo discurso que sea wow, que haga salir fuegos artificiales, que sea muy elocuente, pero si no está dentro de ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, eso no es cristianismo. De ahí se basa todo el cristianismo. Y de eso va la predicación de hoy. ¿Qué es el cristiano? ¿Qué es una de las cosas que es necesario para ser cristiano? Y he titulado la predicación así: sin perdón no eres cristiano. Vamos a explicar qué significa esto. El título siempre, las predicaciones a veces son un poco más llamativos. Pero sin perdón no eres cristiano. Y no estoy diciendo ninguna mentira, ni estoy diciendo una exageración. Es que es cierto, sin perdón no podemos ser cristianos. Vamos a ver primeramente lo que dice Jesús. En Mateo capítulo 6, del 14 al 15, dice la palabra del Señor. Por tanto, si perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os lo perdonará a vosotros. Y te digo, bueno, vamos a hablar primero, después ya sigo. Tengo muchas ganas de ir al texto, pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite tener este manjar, Señor. Prepara nuestros corazones para que podamos entender, hacer tu voluntad, Señor. Y que tengamos ese don del perdón en nuestro corazón también, como tú nos has amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque, eso no es perdón. Por tanto, si perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Si no, no. Y eso parece, si lo encuadramos de cierta manera, lo vemos de cierta manera, puede sonar a una salvación por obras. Tienes que hacer para que Dios te perdone, pero no es así. Vamos a explicar qué significa esto, pero primeramente quiero decir algo. Seguimos en esta oración del Sermón del Monte, porque esto es una respuesta de la oración del Padre Nuestro. Y aquí vemos que Jesús ha querido hacer un énfasis en el perdón. Porque es importante para el cristianismo, el perdón. El énfasis del perdón es en la oración del Padre Nuestro es total, pero no se puede llevar, permitidme la expresión, no se puede llevar la tarjeta de identidad de cristiano o el pasaporte de cristiano sin el sello del perdón en ella. No se puede llevar esa tarjeta sin el sello del perdón en ella. Y esto va en directo a nuestro corazón. Pero ¿qué nos quiere decir Cristo con este énfasis? ¿Qué importancia tiene esto para nuestra vida? Vamos a ver 3 puntos importantes. El primero, ¿qué pasa si no soy capaz de perdonar? Es una pregunta. El segundo punto va a ser, ¿por qué si soy cristiano debo perdonar?
Y el tercer punto, vamos allá, la aplicación, que es perdonar es de cristiano. Pero en este pasaje Jesús nos deja claro lo que requiere un cristiano. Pero no es una norma legalista, como he dicho, para conseguir réditos o puntos, o un puesto mayor en el cielo. Sino que el que no es capaz de perdonar, si no eres capaz de perdonar en tu corazón a otro, es porque no has conocido el perdón. No sabe lo que es el perdón. Pero ¿qué implica esto? Esto es una evidencia. O sea, si no eres capaz de perdonar, es una evidencia. En Juan 3:10, en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Si aplicamos este versículo a la teología de Juan en sus cartas, que habla del amor y el perdón, no puedes decir, como hemos leído antes, que amas a Dios y aborreces a tu hermano o odias a tu hermano. No podemos decir esto. Esto es, por lo tanto, si no eres capaz de dar perdón y de pedir perdón, es porque no conoces el perdón. Por lo tanto, si eres incapaz, es por falta de pedir perdón también. Y comenzando por qué. Y este perdón es un arrepentimiento ante el Señor. Estamos hablando del perdón primero, que nos lleva al arrepentimiento, al arrepentimiento que nos lleva al perdón. Puede que sea entonces, si no eres capaz de perdonar, puede que seas entonces, permitidme, estoy hablando en general, no estoy hablando de nadie en particular, un simple religioso moralista, como los fariseos. Y no estamos llamados a esto. Estamos llamados a vivir la fe, una fe viva, real, un amor vivo, real, que nos ha enseñado Jesucristo, como vamos a ver al final. Por eso, el pedir perdón a Dios es fundamental para saber perdonar. ¿Cómo vamos cómo vamos a practicar el perdón? Primeramente, pidiendo perdón a Dios, el perdón de nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, entendiendo que Dios nos ha perdonado. El perdón, cuando nosotros hacemos algo, o sea, cuando nosotros hemos conocido al Señor, alguien nos habló del Evangelio, y realmente hemos conocido al Señor, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos experimentado el perdón de Dios. Wow, ¿cómo una persona tan pecadora como yo puede ser perdonada? A veces la forma como el mundo ve a Dios está, como siempre, al no tener a Dios, está desorientado. Porque mucha gente te puede preguntar como cristiano, pero yo no creo en Dios, porque si Dios existiera no hubiera mal en el mundo. El mal es consecuencia del pecado del ser humano. Otra gente te puede decir, pero es que tu Dios o el Dios que tú crees es un Dios injusto. ¿Por qué no salva a todo el mundo? Y algunos van al infierno y otros al cielo. Pero es que esa pregunta está mal orientada. ¿Sabes lo que todos merecemos nosotros, los que estamos aquí por nuestra naturaleza? El castigo eterno. La pregunta no sería por qué, si Dios es bueno, manda o permite que vaya gente al infierno. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo un Dios que demanda justicia, santidad, pureza, puede salvar a pecadores como nosotros. Y esa es la esencia del perdón, del amor de Dios. Cuando uno entiende que lo que ha recibido nada es gracia, que nada es ganado, todo es gracia, todo ha sido dado por Dios, por su amor, porque nosotros merecíamos el infierno, empieza uno a experimentar lo que es el perdón. Y el perdón de Dios rompe con todo rencor. Porque fíjate, si Dios no guardara rencor a nosotros, estaríamos como los arminianos. Con todo respeto a nuestros hermanos arminianos. Hoy me quiere y no me quiere, hoy me quiere y no me quiere. O sea, hoy como la Margarita, ¿no? Hoy soy salvo o no, madre mía, qué angustia. Pero cuando hemos entendido el amor y el perdón de Dios, sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y a pesar de nosotros, Él no se separa de nosotros. Eso es amor. Eso es perdón. Por lo tanto, cuando hemos entendido esto y entendemos cómo Dios nos ama tanto,
entendemos cómo yo, no siendo Dios, siendo un ser humano que me ha perdonado Dios, no voy a ser capaz de amar y perdonar a aquel que me ha hecho daño. Ese es el camino. Por lo tanto, si no eres capaz de perdonar, es porque posiblemente no has conocido el perdón, o estás pasando un mal momento frío también. ¿Vale? Pero quien no es capaz de perdonar ni un poquito, quizás no ha conocido el perdón de Dios y necesita arrepentirse. Por lo tanto, si no has conocido el perdón, vamos a la siguiente parte. Esto nos lleva a la secuencia lógica. Si no eres capaz de perdonar porque no has conocido el perdón, si no has conocido el perdón, no has conocido a Cristo, o quizás no has conocido a Cristo. Así es, porque si has conocido a Cristo, y cuando hablo de conocer a Cristo, no estoy usando, yo sé quién es Cristo. Claro, los demonios también saben quién es Cristo. Cuando hablo de conocer a Cristo, hablo de intimidad con Cristo. La palabra de Dios usa, por ejemplo, José no conoció a María hasta que tuvo a luz un hijo. Y la palabra que se usa aquí en la Biblia, el término conocer, es intimidad, no hay intimidad. Cuando uno no puede practicar el perdón es porque no tiene intimidad con Cristo. Cuando hablo de intimidad con Cristo, hablo de comunión con Cristo, hablo de devoción con Cristo, hablo de oración con Cristo, hablo de tiempo con Cristo. Hemos leído antes, si yo amo a Dios, si uno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso. Lo hemos leído hace un rato. Porque ¿cómo dice que vas a amar a Dios? ¿Cómo dices que no va, cómo dices que no eres capaz de amar a tu hermano o a tu prójimo, que es al que ves? Y dices amar a Dios a quien no ves. Si no amas a los dos, no son palabras mías, son palabras de Juan. Y así palabra de Dios. Si no amas a los dos, es que no amas a ninguno, porque van en el paquete. Y permitidme decir estas cosas así, pero es así. Y esto también va para mí. Estos días que está preparando la predicación, el Señor me está tocando el corazón. Ama a Dios y ama al prójimo. Por eso el que no ama no perdona. Y el que no perdona no ha conocido el perdón. Y si no has conocido esto, no has conocido a Dios. Después hay temas, hay temas. Por ejemplo, es que hay traumas, hay daños de la infancia, hay abusos, hay cosas que son muy difíciles de tratar y son heridas que quedan. No estoy hablando de esto. No estoy hablando que tienes que ir, por ejemplo, si has sido abusado o abusada, tienes que ir a tu abusador y darle un abrazo y decir gracias. No, estoy diciendo que en tu corazón no lo estés mal, que ores por su alma. Eso ya es perdonar. Hace poco hablábamos de esto, hace 2 o 3 semanas, cuando hablábamos del perdón. Por lo tanto, como dice otra vez Juan, primera de Juan 5:2, así pues, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el mandamiento, el resumen de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si no has conocido el amor, si no has conocido el perdón, si no eres capaz de perdonar, no has conocido el perdón. Si no has conocido el perdón, no has conocido a Cristo, no has conocido a Dios. Y si no has conocido a Cristo, no eres cristiano, necesitas comenzar pidiendo el perdón. No digo aquí que vosotros lo seáis, pero estoy haciendo este viaje al interior del corazón del ser humano en general. Y si has llegado a la conclusión de que no eres capaz de perdonar ni de amar, es un buen momento de decir, Señor, quiero hacerlo, te pido perdón a ti primeramente por mi pecado y por mi falta de perdón. Y comienza de nuevo. Venir aquí es sentirse en los brazos de Cristo. Sentirse en los brazos de Cristo es sentir el amor y el perdón. Y cuando esto se siente, el amor y el perdón de Dios rompe todo rencor. Libera. Porque el que es perdonado es liberado de la culpa o de la venganza. Pero el que perdona
el que perdona, es liberado de la esclavitud, es liberado del lazo del diablo. El que da el perdón es liberado y siente paz y ha recibido los brazos de Cristo. Por lo tanto, ¿por qué? Vamos al segundo punto. ¿Por qué si soy cristiano debo perdonar? No es un legalismo. No estoy hablando de legalismo, estoy hablando de gracia, estoy hablando de evangelio. Estoy hablando de vida, de amor. Porque el perdón es la esencia del cristianismo. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Porque alguien me perdonó. Porque alguien me perdonó. Cristo nos ha enseñado el perdón. Cuando decimos que somos cristianos, ¿qué estamos diciendo? Somos seguidores de Cristo. Somos de Cristo. Por lo tanto, Cristo es nuestro Señor, somos imitadores, o tratamos de ser imitadores de Cristo. ¿Y qué nos ha enseñado Cristo? El perdón. Cristo nos ha llevado al perdón de la cruz. Cristo nos ha perdonado en la cruz. Cristo nos ha dirigido al perdón en ese camino del Gólgota hacia la cruz. En ese ascenso a la cruz era su humillación por amor y perdón de su pueblo, a cada uno de nosotros. Cuando Cristo estaba siendo clavado en la cruz, yo estaba diciendo tu nombre en esa obra de amor. Esa gota de sangre te pertenecía a ti para lavarte. Y Él te decía, por tu propio nombre, te perdono. Claro, ese perdón se aplica en un momento de nuestra vida, pero es un perdón eterno. Y Cristo ya te estaba diciendo, te perdono. Cuando el consumado es, Cristo selló el perdón. Cristo nos enseña, nos mueve a perdonar. Cuando perdonó a la mujer adúltera, la salvó de la lapidación. Cuando perdonó a aquel paralítico que dijo, tus pecados te han sido perdonados. Ve la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Ahí está otorgando el perdón. A Zaqueo, a tantos otros que vemos en la Biblia, podemos nombrarnos, al centurión y su criado, a tantos. Pero nosotros hemos recibido también receptores de ese perdón. Y muchas veces cuando veo, por ejemplo, a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Cuando veo al paralítico, cuando veo a Bartimeo, cuando veo a muchos otros que fueron perdonados, salvados, cuando Jesús dice, te perdono. Es como si me lo dijera a mí también. Me recuerda ese amor, ese perdón. Y eso es, nosotros hemos sido perdonados sin merecerlo. Ninguno de los que he nombrado de la Biblia merecía ese perdón, pero Cristo se lo dio en gracia. Nosotros no merecíamos ese perdón, pero Dios nos lo dio por medio de Cristo. En ese acto de la cruz, ese amor, en la dimensión de la cruz, nos fue dado el perdón, un perdón sin merecerlo. Siempre he dicho, el amor en la dimensión de la cruz, cuando Cristo abre los brazos, está abrazando a su pueblo, a su iglesia. Está muriendo, está ofreciéndose por nosotros. Por eso tuvo que ser también la cruz. La cruz simboliza el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. La cruz simboliza ese amor perfecto que se guarda en la ley de Cristo. La ley ya nos habla de la cruz nos habla de la ley, y las dos cosas nos habla de Cristo. Es profundo el amor de Dios, como dice la palabra, que no podemos entender. Es un amor que no tiene palabras para contemplar, para explicar. Y el amor de Cristo nos llevó
al perdón. Y en ese amor que Cristo nos llevó al perdón debemos movernos. Ya ha dicho del paralítico, hijo, hijos, tus pecados te son perdonados. Y llama hijo. Jesús en Juan dice, yo tampoco te condeno a la mujer, y dice, vete y desde ahora no peques más. Y eso también forma parte del perdón, el procurar no pecar. ¿Y cómo se empieza no pecando? Pues amando al prójimo, perdonando al prójimo. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de la ira? El odio al prójimo. ¿Cuál es la esencia del robo? El odio, porque no te importa lo que le pasa, lo que te quieres llenar tu bolsillo, no importa quién está robando. ¿Cuál es la esencia del adulterio? La falta de amor a tu cónyuge. ¿Viste? Por eso amar y el perdonar van juntos de la mano y deben ser practicados. Y Cristo nos ha mostrado, y también no solamente Cristo, vemos testigos de ese perdón, de ese amor en otros que seguían a Cristo. Y esto a mí me encanta ver, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles o leer historiografía de los mártires que murieron, porque me hacen ver que tampoco es imposible o difícil para el ser humano amar y perdonar. No, que Cristo es Cristo, claro, Cristo es Cristo, plenamente hombre, plenamente Dios. Nosotros no somos perfectos como Él. Pero hay seres humanos que siguiendo los pasos de Cristo perdonaron en los momentos más difíciles de perdonar. Por ejemplo, aunque vamos a ver esto después más adelante, porque perdonar es de cristiano. ¿Y por qué, por ejemplo, Esteban, no hablo de mis hijos, sino el mártir de la Biblia, porque otros mártires han perdonado a sus agresores? Porque perdonar es de cristianos. Por lo tanto, si todavía no has sido capaz de perdonar y hemos yendo a la secuencia anterior, quiere decir que no has conocido el perdón, no eres de Cristo, es el momento importante de decir, por lo tanto, si Dios no te otorgó el perdón, también Él te puede perdonar. Es decir, si confesamos nuestros pecados, como dice en 1 de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí comienza el perdón. Ahí comienza el perdón. Y ahí te haces o abrazas la fe evangélica, la fe viva. Te identificas con Cristo, con el sacrificio de Cristo. Y si te identificas con el sacrificio de Cristo para perdonar tus pecados, también debes identificarte con su perdón. Porque perdonar es de cristianos. El perdón no es un rédito, porque nosotros no llegamos no llegamos porque perdonamos a ser salvos, sino llegamos a ser salvos porque alguien nos perdonó sin merecerlo. Por eso hablaba al principio que sin perdón no eres cristiano, porque hay un perdón que nos es dado. Pero el perdón que nosotros practicamos es consecuencia de ese perdón, es consecuencia de la salvación y es fruto de la salvación. No perdonamos para ser salvos, sino perdonamos porque hemos sido perdonados y salvados. Es consecuencia de la salvación, el fruto evidente, como habla Jesús en Mateo 7, del 17 al 20. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo aquel que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por vuestros frutos seréis conocidos. Si nos hemos identificado con Cristo, nos hemos identificado con su perdón. Por lo tanto, perdonar es de cristiano. No solamente vamos a querer lo bueno que nos perdonen, sino también perdonar. Y perdonar es bueno porque perdonar te libera. Pero no solamente, ¿por qué perdonar es de cristianos? La pregunta. Porque el perdón que nosotros podemos dar,
es de testimonio para el mundo. Es un testimonio vivo del amor de Dios, del Evangelio. Hemos leído antes, en la primera lectura, en Proverbios: si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Pues al actuar así, harás que le arda la cara de vergüenza y el Señor te recompensará. No, perdonar es no actuar mal, no obrar mal por mal, sino con bien. Con bien. Como he dicho antes, no hay mayor confrontación que esto. Esto es testimonio del cristianismo. Empezando por Cristo, ¿no? Cuando Jesús decía en la cruz, en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que he dicho antes, vale, Cristo, bueno, estamos Cristo. Pero Esteban no era un semidios. Esteban, un joven diácono que predicó el Evangelio, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y hasta el momento de su muerte, él dijo, luego se puso de rodillas cuando le estaban a apedrear, vio el cielo abierto y todo eso, ¿no? Y clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Esto fue escuchado porque Lucas guardó testimonio, y esto es un testimonio vivo del amor de Dios, que ha llegado a nuestro día, que aquí está inspirado por Dios en la palabra. ¿Y sabe quién estaba allí presente en la muerte de Esteban? Estaba Pablo, Saulo. Un joven Saulo, dice la palabra de Dios, estaba ahí. Saulo estaba ahí. ¿Y sabes qué? Seguramente esto también, esto voy a especular un poco, pero estoy seguro. Esto también, aparte de ver a Cristo, sé que se le apareció a Pablo, seguro también ayudó en la conversión posterior. Porque testificar del perdón y el amor es un impacto al mundo. Fíjate, esta semana, yo digo, no soy alarmista, porque te puedo decir, como historiador, he estudiado la historia y momentos, la historia es muy cíclica y momentos de zozobra, de mundo tambaleándose ha habido en todas las eras de la historia. Momentos terribles. Pero nosotros estamos viviendo nuestro momento. Los que les tocó vivir ese momento, los cristianos tuvieron que ser fieles al Señor. Nosotros nos toca ser fieles. Pero es verdad que en las últimas semanas el mundo está muy polarizado. Hay mucho enfrentamiento, no solamente las guerras que estamos viendo. Los políticos, no sé si viste la noticia, imagino que sí, este joven de Estados Unidos que estaba dando una conferencia, un discurso, lo que sea, en una universidad, y le pegaron un tiro. En un tren, una chica joven de 23 años, en el último de agosto, un afroamericano la mató porque quería matar a alguien blanco. El mundo está lleno de odio. ¿Y qué mensaje vamos a llevar como iglesia? El odio, el amor, el perdón. Por eso, cuando nosotros testificamos del amor y el perdón, ¿y cómo es la mejor forma de testificar del amor y el perdón? Perdonando. Es un impacto al mundo. Es un impacto, es un macro impacto al mundo. Por eso, cuidado con los discursos de odio. Porque hay muchos discursos de odio que se hacen parecer que son cristianos, son nuevos mesías. Y no son. Porque si hay un discurso que dice, no, yo estoy a favor de la vida, estoy en contra del aborto, vale, yo también te lo compro. Que por otro lado te dice, estoy en contra de que la raza blanca es la primacía y los demás, me da igual. Eso no es cristianismo. ¿Qué nos enseña el Señor? A ser amorosos, hospitalarios con los extranjeros. A amar, a perdonar. Allá hablaba con Pastor Dirceu, que le veréis, que viene a bautizar a Esteban, le veréis pronto, y hablamos de estos temas, y de estos discursos, que la iglesia a veces tenemos el pecado que vamos hacia atrás. Y no estoy hablando de
corrientes políticas, estoy hablando del Evangelio, ¿vale? Pero a veces tendemos a tirar a ciertas líneas, y es algo muy, muy importante y tiene muy relacionado con la predicación. Samuel, todo lo que se sale de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo no es cristianismo. Y la iglesia debe tener su voz profética. Por lo tanto, nuestra bandera no debe ser de colores de países. Nuestra bandera debe ser el Evangelio, el amor, el perdón. Que después cada uno en conciencia votará quien quiera, al lado que quiera, o dirigirá que es así, pero que no te vean si te conoce la gente porque eres de tal idea, tal partido, y en el fondo eres cristiano, hay algo que está fallando. Que te conozca la gente como cristiano. Vive amando y perdonando. Porque Jesús nos enseñó en Mateo 5, del 39 al 42, hace poco lo vimos, pero yo digo, no respondáis violentamente contra el que os haga daño, antes a cualquiera que te hiera una mejilla derecha, vuélvele también la otra. A que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también el manto, el manto. Déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él a 2. Aquel que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ese es el amor y el perdón por el que estamos llamados. ¿Y por qué debemos, y por qué perdonar es de cristianos? No solamente porque nos libera, no solamente porque el perdón es fruto de nuestra salvación, no solamente porque es un testimonio de impacto al mundo, sino porque todo esto, y es el fin para que estamos aquí vivos todavía en este mundo que el Señor nos ha llevado, todo esto, y es por el fin por el que fuimos salvados, todo esto, el perdonar es cristiano porque esto glorifica a Dios. Y ese es el cierre. El perdón glorifica a Dios. Perdonar glorifica a Dios. Por eso esa es el llave de cierre del sermón. Vale, está muy bien, ese impacto al mundo es testimonio, es liberación para ti, pero el fin de todo, el perdón, es que glorifica a Dios. Como cristianos es para lo que hemos sido llamados, salvados, glorificar a Dios. Vamos a glorificar a Dios aquí en la tierra, pero lo haremos también en la eternidad. Por lo tanto, todo lo que nos debe mover es glorificar a Dios. Si a uno de los argumentos anteriores no te convencí, no te valieron, que te libera, que te ama, que es impacto al mundo, este sí te va a valer. ¿Por qué estás aquí? Para glorificar a Dios. Por lo tanto, el perdón es de cristiano porque glorifica a Dios. Ensalza su nombre. Y es para lo que estamos. Para glorificar a Dios. Así es, hermano, que Dios nos dé sabiduría y seamos íntegros en el amor y el perdón. Y esta es nuestra identidad cristiana. Por eso tenemos nuestro pasaporte, nuestra identidad cristiana, es sellado con el perdón. Si no lo está, no vale para nada. Amamos, seamos quien amemos y glorificamos a Dios, amando y bendiciendo al prójimo, amor en la dimensión de la cruz. Porque la pregunta es, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Pues lo que realmente somos y hacia dónde vamos se va a ver en los frutos, en las obras. Y muestra de esto es la capacidad de perdonar, por la que también hemos sido perdonados. Perdonar para el cristiano no es una opción, es la esencia de nuestra fe. Perdonar es la esencia de nuestra fe, porque nuestra fe nace del perdón de Dios por medio de Cristo. Por eso, sin perdón, y viste que el título no estaba desencaminado, sin perdón no eres cristiano. Porque el perdón es la llave que abre, pero el perdón es el camino también, que guía a la vida eterna. Así que adelante, no nos dejemos llevar por las ideas polarizadas, por el odio que siembra este mundo, sino por el amor, el perdón, la fe, la esperanza. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.